Bueno, bienvenidos a todos. Estamos muy felices de tenerlos acá reunidos y poder, digamos, atender a esa solicitud y petición de muchos de nuestros clientes y prospectos de poder dictar un seminario, un webinar de construcción de hojas de ruta de arquitectura empresarial. Eh, el tema que vamos a tocar hoy es todo el tema de las hojas de ruta, y cómo éstas muestran el, el negocio y trabajan de la mano con TI para alcanzar la estrategia y los objetivos empresariales. Muchas gracias a todos por destinar un espacio de tiempo en su agenda, y atender a este webinar. Estamos acá reunidos. Mi nombre es José Luis Linares. Yo soy gerente de asociación en Latinoamérica y ejecutivo de ventas para toda la región de Latinoamérica. Y nos acompaña Alexander Zapata, que es uno de nuestros consultores expertos en el uso de Abacus y una de las personas más preparadas, que tenemos dentro de la organización para hablar de este tema que es la construcción de hojas de ruta de arquitectura empresarial. Eh, Vamos a dar inicio al webinar. Entonces, nuevamente a todos, muchas gracias por estar acá con nosotros. Entonces, en la agenda tenemos la definición, las herramientas y los métodos de la hoja de ruta, y vamos a hablar de cuatro tipos de hojas de ruta, que son cuatro tipos básicos, donde hablaremos de por qué usarlas, cómo usarlas y cuándo usarlas. ¿Listo? Hemos sido líderes en arquitectura empresarial durante más de 20 años y contamos con oficinas en todo el mundo, cosa que nos permite ofrecer soporte las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Fuimos reconocidos por séptimo año consecutivo por Gartner y Forrester Wave como herramienta líder en la práctica de arquitectura empresarial. Hoy tenemos miles de usuarios en más de 100 países diferentes, pero lo más importante es que admitimos marcos ilimitados o frameworks. Cualquiera que sea la dirección que ustedes quieren tomar, nosotros podemos apoyarlos sin ningún tipo de restricción. Nuestra biblioteca de marcos estándar ya tiene la mayoría de los marcos listos y solo van a necesitar importar los datos para personalizarlos internamente en Abacus. Ya la mayoría del trabajo está hecho para ustedes. Bueno, voy a hacerle la palabra a Alexander Zapata. Como les dije, él es un consultor experto de Evolution y de Abacus, y él va a ser el encargado de hablar de todo este tema tan interesante de las hojas de ruta. Muchas gracias a todos por estar presentes y Alexander, te cedo la palabra. Ok, perfecto. Muchas gracias, José, por el pase. Bien, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexander, entonces voy a ser el encargado de mostrar todo el tema de las bondades de las hojas de ruta. Entonces aquí voy a compartir mi pantalla y listo. Bien, entonces vamos a hablar sobre qué es el tema de las hojas de ruta o en inglés lo que es conocido como el tema de roadmap. Vamos a ver algunas definiciones clave que nosotros tenemos según Gartner, TOGAF y Evolution, ¿no? Gartner nos dice, las hojas de ruta de arquitectura empresarial proporcionan visualizaciones gráficas, ya sea de manera estática o también de manera dinámica, ¿no? Ahora, estas hojas de ruta se puede hacer a alto nivel, a un nivel ejecutivo o también a un nivel, en este caso, de desarrollo, ¿no? Ya que se puede orientar tanto a actividades, resultados, capacidades potenciales, planificaciones, ¿no? Incluyen también el tema de la dimensión del tiempo, que es bastante importante, ¿no? Que permite a los stakeholders o a las partes interesadas a tomar el tema de decisiones, ¿no? En cuanto a la arquitectura empresarial. Ahora, en cuanto a TOGAF, ¿qué nos dice TOGAF sobre las hojas de ruta? Es un plan abstracto para el cambio, en este caso empresarial o tecnológico, que normalmente opera en múltiples disciplinas durante varios años, ¿no? En este caso, este cambio puede darse en diversas capas, ¿no? Tanto en la parte estratégica, donde se mueve todo el tema de los objetivos, las metas de la empresa, la parte de negocio, la parte de las aplicaciones, o la parte de la información o de la data, o incluso dentro de la parte de la infraestructura de la tecnología, ¿no? Entonces puede abarcar cada uno de estos puntos en sí. Y bueno, una definición según Evolution, una hoja de ruta más que nada expresa el destino arquitectónico, ¿no? Y el viaje
que se realiza para llegar hasta ese punto, ¿no? Claro que nos basamos en el tema de datos que sean de manera clara, de manera convincente, ¿no? Lo cual nos da una orientación hacia esa meta, ese objetivo que nosotros necesitamos llegar, ¿no? En cuanto a las hojas de ruta, es planificar estratégicamente el tema del cambio, ¿no? Aquí podemos ver tres pilares. Uno, en la parte superior, que está el tema del tiempo, que es sumamente importante, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver más adelante cómo los diagramas de Gantt podemos analizar el tema del tiempo, ¿no? De acuerdo a una necesidad que tiene una empresa, ¿no? Y también está la palabra cambio. Cuando nosotros implementamos un proyecto dentro de cualquier organización, significa el tema de cambio, ¿no? Múltiples cambios para solucionar un problema, una queja, etcétera, ¿no? Entonces, todo ello se puede realizar. Y claro que estos cambios que se realizan tienen que estar de acorde al tema estratégico. Es por eso que nosotros necesitamos una hoja de ruta para ver cómo están esos requerimientos, esas necesidades que tiene la empresa y cuáles hacen todos esos pasos a seguir para lograr ese cambio que se necesita, ¿no? Para llegar a esa meta o ese objetivo que se tiene, ¿no? Ahora, esta parte de la meta o el objetivo que se tiene que ver bastante con las cuatro capas que ya mencioné, la parte del negocio, por ejemplo, para ver el tema de los procesos, los servicios comerciales, la información, la aplicación e infraestructura, ¿no? Como se sabe, la parte de la arquitectura empresarial abarca diversos ámbitos, ¿no? Esos cuatro ámbitos principales, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo estos ámbitos se relacionan entre sí para tener una vista holística, una vista general de toda la empresa, ¿no? Y esto tiene que ser de manera clara, de manera convincente también. Perfecto. Vamos a ver algunas herramientas y métodos que nosotros utilizamos dentro de Abacus, ¿no? Algunas hojas de ruta que se tienen. Vamos a ver un tipo uno. El tipo uno es uno bastante sencillo que es un mapa de calor, ¿no? Generar, en este caso, un mapa de calor puede ser de cualquier componente, por ejemplo, una aplicación, una capacidad, un proceso, donde vemos cómo cambian de color de acuerdo a una propiedad, algún atributo o alguna característica que puede llegar a tener, ¿no? Entonces, esa es una demostración de qué se puede hacer con los mapas de calor. En el tipo 2 vamos a ver gráficos de ciclo de vida. En este caso, un ejemplo bastante común es el diagrama de Gantt o gráfico de Gantt, ¿no? Donde creo que todos conocemos aquí el diagrama de Gantt, donde podemos expresar más que nada el tema del tiempo, las fechas, ¿no? Fecha de inicio, fecha de lanzamiento, fecha de duración, etcétera, ¿no? Todo el tema de las fechas que se tiene, eventos o hitos importantes. Dentro del tipo 3 podemos ver el tema de los impactos e interdependencias del paquete de trabajo. Esto más que nada es para ver el tema de la relación que tiene los componentes con sus respectivas conexiones que se tiene con diversos Work Package, que más adelante vamos a ver que los Work Package son pequeños cambios o actividades que se tienen que realizar para lograr esa meta. Y estos, en este caso, esta vista que se tiene o esta hoja de ruta que se basa en impactos e interdependencias, lo podemos ver a través de una vista gráfica automatizada o también incluso a través de las matrices que nosotros podemos mostrar. Y dentro del tipo 4 vamos a ver múltiples arquitecturas, ¿no? Se sabe que, por ejemplo, podemos comparar, ¿no? Un escenario de pruebas con un escenario de producción y ver ciertas diferencias, podemos sincronizar incluso el tema de las arquitecturas. Entonces vamos a ver a detalle uno por uno cada uno de estos tipos que nosotros tenemos. El tipo uno, que es el etiquetado con sugerencia y mapa de calor, ¿no? Entonces, de esta manera podemos verlo representado el tema del mapa de calor. El mapa de calor nos va a ayudar bastante a hacer esa diferenciación que se basa en propiedades, atributos o características que puede llegar a tener cada elemento, ¿no? Podemos mostrar, por ejemplo, la información, ¿no? ¿Cuáles, por ejemplo, las capacidades o los procesos que ahora se encuentran de manera eficiente, pero en un futuro ya van a ser obsoletos, ¿no? Entonces podemos hacer con ese etiquetado la diferenciación de manera rápida, ¿no? Cada elemento está etiquetado con una sugerencia, en este caso en el gráfico que se puede llegar a mostrar, ¿no? Si es que se tiene que tal vez eliminar, se tiene que mantener o hacer un rediseño o tal vez mitigar.
etcétera. No podemos hacer una serie de sugerencias, ¿no? Quizás mostrarlo en un catálogo, en un formato tabular parecido a Excel, puede llegar a ser un poco complicado, ¿no? Es mejor verlo a través de una gráfica, cómo se puede ver cada uno de estos elementos, ¿no? Por ejemplo, puedo ver con claridad aquí dónde centrarme en el tema de la inversión. Por ejemplo, los que son de color verde son los que necesito invertir, ya que son los procesos, las capacidades que son más óptimas para el proceso de inversión. Entonces puedo verlo ahí, ¿no? De manera detallada, ¿no? Y también tenemos que recordar que cada uno de estos componentes o cada una de estas bases tienen que estar cubiertas. ¿A qué me refiero con este término de cubiertas? Cada uno de estos elementos tenemos que tener mapeado, ¿no? Por ejemplo, un proceso va a ser eliminado, pero tenemos que ver el tema de un reemplazo, ¿no? Puede ser otro proceso o otra manera de cubrir esas actividades que se realizaban dentro del proceso, ¿no? Entonces, tenemos que tener bien dimensionado esa parte de ahí. Vamos a hacer una pequeña demostración en la parte de Abacus Enterprise, que es la parte de la reportería en este caso. Por ejemplo, aquí puedo ver un poco cómo se ven distribuido el tema de los diagramas, ¿no? Si ustedes pueden ver aquí en la parte de la derecha, podemos ver la recomendación de las aplicaciones, ¿no? Si algunos se necesitan reinvertir, algunos se encuentran bien, algunos se encuentran por el tema de obsolescencia. Entonces podemos ver a través de esta gráfica de manera rápida y de manera sencilla, ¿no? Este es un mapa de calor que se puede diferenciar fácilmente o rápidamente, ¿no? También nosotros contamos con este tipo de mapas de calor en el cual podemos ver todo el tema de las capacidades y los procesos que se tienen. Si bien es cierto, también se puede ver de esta forma, que este es un formato, por ejemplo, tabular. Del tema de las capacidades, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo mi listado de capacidades y aquí tengo el nivel de madurez, ¿no? Pero es mejor representarlo a través de un gráfico ya que se puede en este caso, hacer la evaluación mejor, ¿no? Entonces, si por ejemplo hago clic en estas opciones que aquí yo tengo, puedo hacer una evaluación del nivel de madurez de cada una de mis capacidades que yo tengo, ¿no? Entonces, de esta manera, facilita el tema del entendimiento, ¿no? Por ejemplo, puedo ver, por ejemplo, color rojo son las que ya se tienen que retirar, eliminar, el color verde son los que se tienen que invertir, etcétera, ¿no? Entonces, esta manera en la cual nosotros expresamos el tema del gráfico de calor me ayuda bastante a hacer la toma de decisiones, ¿no? E incluso, por ejemplo, nos sirve bastante el tema de los filtros, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy filtrando los procesos, en este caso, por su nivel de madurez, al igual que las capacidades, y puedo verlo, ¿no? Por ejemplo, las capacidades que son óptimas, solamente quiero verlo, y automáticamente solamente me muestra las capacidades que son óptimas que aparecen dentro de mi diagrama, ¿no? Entonces, a través de estos filtros, también podemos hacer el tema de buscar la información precisa o la información específica que nosotros estamos necesitando como tal, ¿no? Bien, perfecto. Esa es una demostración de cómo funciona el tema de los mapas de calor dentro de Abacus. E incluso podemos generar este tipo de diagramas. Por ejemplo, voy a aquí a traer un pequeño diagrama, en este caso, por ejemplo, de la parte de la producción. En este caso voy a traer este de aquí, el cual yo les había mostrado, que era en este caso, la lista de las aplicaciones o una vista de las aplicaciones, en este caso de Alemania, pero también yo puedo traer el tema de un catálogo, ¿no? Por ejemplo, puedo traer el catálogo por recomendación que aquí yo tengo, ¿no? Entonces lo ubico en esta parte de aquí, ¿no? Perfecto. Y a través del catálogo, ¿no? Yo puedo aquí hacer el tema del filtro correspondiente, ¿no? Puedo, por ejemplo, ver todas las aplicaciones que se tienen que retener y hacer el tema de una inversión, ¿no? Entonces hago clic ahí, por ejemplo, y automáticamente solamente quedan esas aplicaciones que se deben retener e invertir. O, por ejemplo, quiero ver las que se tienen que rediseñar y tolerar, entonces automáticamente me muestran las que están de color morado, ¿no? Entonces, de esta manera fácil, de manera sencilla, podemos crear estos dashboards que nos brindan una gran cantidad de información, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a los mapas de calor que nosotros trabajamos. Bien, continuando con el tipo 2, tenemos la parte del ciclo de vida y de los diagramas de Gantt. En la parte de aquí, nosotros nos vamos a centrar en el tema de los eventos, el tema de las fechas como tal, ¿no? Convertir la estrategia en acción. Más que nada, el etiquetado, los mapas de color que hemos visto hace un momento, nos proporcionan, bueno, tal vez una dirección clara, pero no nos expresa el tema del tiempo, el tema de las dependencias o el tema de las actividades que nosotros vamos a realizar, a diferencia de un diagrama de Gantt, que aquí sí nos muestra el tema de los tiempos, las dependencias,
algunas actividades del cambio, pero no muestran el tema de la arquitectura ni la estrategia de manera muy detallada, ¿no? Entonces, tienen cada uno sus diferencias, pero nos pueden servir ambas, ¿no? Ambos lo podemos colocar en un dashboard y ambas se pueden complementar entre sí, ¿no? Para unir estos dos, tanto el tema del tiempo con el tema de la estrategia, necesitamos aplicar en este caso información del tiempo un poco más granular a cada uno de nuestras hojas de ruta, ¿no? Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo nosotros gestionamos el tema de los diagramas de Gantt dentro eh, de Abacus, ¿no? Entonces aquí voy a ver aquí un pequeño ejemplo. Esta es una vista del tema de los proyectos, ¿no? Siempre el tema de los eventos son bastante utilizados en los proyectos como tal. Entonces, vamos a abrir este diagrama de Gantt, por ejemplo, y voy a abrir, por ejemplo, este programa, ¿no? Que es un conjunto de en este caso de proyectos en sí, y voy a abrir el tema de ciberseguridad que aquí yo tengo, ¿no? Y como ustedes pueden ver, este proyecto llamado de ciberseguridad está compuesto por capacidades, está compuesto por aplicaciones, por riesgos, etcétera, ¿no? Y si yo paso el puntero sobre cada una de estas líneas, puedo ver el tema de las fechas, ¿no? Estas fechas que me van a ayudar bastante a ver cuándo inicia el tema de la producción, cuándo está la fecha de lanzamiento, la fecha de desarrollo, etcétera, ¿no? ¿Cómo nosotros generamos este tipo de vistas, ¿no? Cuando nosotros nos vamos a la configuración del tema del proyecto, podemos elegir un elemento principal, en este caso que va a ser el proyecto, y lo vamos a relacionar, por ejemplo, con los riesgos, con las capacidades, aplicaciones, servidores, etcétera, ¿no? Podemos hacer muchas más relaciones como tal. Pero aparte de ello, cada uno de estos elementos cuenta con un intervalo de tiempo, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver que el intervalo de tiempo en cuanto al proyecto es, bueno, en este caso tiene 4 intervalos, ¿no? En cuanto al riesgo solamente tiene uno, a las capacidades solamente tiene uno, en cuanto a las aplicaciones tiene cuatro y así sucesivamente, ¿no? Cada uno de estos elementos tiene un intervalo de tiempo. Entonces nos permite hacer un análisis detallado de cuánto dura cada uno de estos elementos, ¿no? Incluso si yo quiero ver información mucho más detallada, por ejemplo, de la parte de IBR, cuando yo hago clic en la parte de IBR, si bien es cierto, nos muestra la información del ciclo de vida o del tiempo, pero también nos muestra información que es sumamente relevante, el tema de las entradas, de las salidas, estándares, catálogos, incluso aquí la información un poco más completa de sus propiedades, atributos o características que se le conocen, ¿no? Entonces podemos ver la parte del, por ejemplo, voy a centrarme en la parte del life cycle, ¿no? Y entonces aquí me muestra el tema del ciclo de vida, alguna recomendación, en qué etapa está, la parte financiera, etcétera, ¿no? Entonces es un diagrama bastante completo donde yo puedo ver cómo un proyecto está compuesto por múltiples elementos, ¿no? Ya que de eso se trata el tema del proyecto, generar un cambio que no solamente llega a afectar a un proceso o una aplicación, sino a múltiples elementos o múltiples áreas que tienen relación entre sí, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a la parte del Gantt chart que se tiene. Ahora, este Gantt chart puede estar acompañado por otro tipo de gráficos, como aquí nosotros podemos ver. Por ejemplo, vamos a ver el número de impactos que tiene, ¿no? Entonces aquí tengo el listado de todos mis proyectos y puedo ver el número de impacto que tiene cada uno de estos en diferentes elementos, aplicaciones como tal. Esta vista nos sirve, ¿no? Para decir, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de ciberseguridad tiene en este caso 22 impactos, ya sea puede ser en procesos, en aplicaciones, tecnologías, pero está viendo en qué elementos va a haber cierto cambio, cierta modificación como tal. Y también podemos, claro, hacer una vista, en este caso, por ejemplo, el tema de los costos, cuánto me cuesta cada uno del tema de los proyectos que yo tengo. Podemos hacer una comparación entre el valor estratégico y el valor operacional, un análisis del costo total versus el ROI, que es el retorno de inversión. Entonces, todos estos gráficos son complementarios al tema de mi Gantt chart, ¿no? Que nos brinda una información del tiempo, pero también nos muestra información de cómo está la parte operacional, cómo está la parte estratégica, cómo está el tema de los costos, etcétera, ¿no? Y si nosotros queremos mucho más información, lo podemos ver a través de, en este caso, de este catálogo, ¿no? Que nos muestra detalladamente de cada uno de los proyectos cuál es el tema de su relación, con qué elementos tiene, el tema de los costos, los eventos, el ciclo de vida, etcétera, ¿no? Cada uno de los atributos que ello tiene. Bien, es en cuanto
al tipo 2 que nosotros hemos visto. Ahora vamos a pasar al tipo 3 que vendría a ser los paquetes de trabajo y las interdependencias, ¿no? Que es otra forma de presentar las hojas de ruta que nos sirve bastante. Podemos ver en la derecha que es un poquito el lenguaje de modelado de Archimate, donde podemos ver en la parte inferior la parte roja, que son los paquetes de trabajo, ¿no? Que más que nada son los cambios que se van a realizar, cómo pasar desde una arquitectura actual hacia una arquitectura futura, ¿no? A través de una arquitectura de transición podemos ver diferentes cambios, diferentes elementos como tal, ¿no? Entonces, cuando nosotros modelamos, por ejemplo, el tema de paquetes de trabajo, siempre nosotros utilizamos diagramas para representar visualmente, ¿no? Como estamos viendo aquí, ¿no? Porque a veces representar en un catálogo no es sencillo hacer el tema de la interpretación. Ahora, en cuanto a los catálogos, lo que sí nos genera valor es en cuanto al listado, por ejemplo, de actividades, propuestas, costos, plazos, recomendaciones, desempeño, etcétera, ¿no? Y a través de una matriz podemos evaluar el tema de los impactos, interdependencias que tienen con los paquetes de trabajo, ¿no? La gran ventaja que nosotros tenemos es la parte de los algoritmos sin código. Nosotros utilizamos el Visual Algorithm Composer, que en este caso es un flujo de información, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hallar el ROI en este caso de la empresa. Entonces, nosotros ponemos una fórmula que sea correspondiente al tema del ROI, pero sin necesidad de utilizar el tema de scripts o codificación como tal, ¿no? Son pequeñas cajitas donde yo puedo ir agregando el tema de valores específicos o valores variables también puede ser, y cuando yo corro ese algoritmo, automáticamente me bota el tema del resultado, ¿no? Puede ser cualquier tipo de KPI, puede ser el tema de costo, por ejemplo, puede ser un porcentaje, etcétera, ¿no? Una aprobación, puede ser cualquier tipo de elemento como tal, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo nos sirve bastante el tema de las interdependencias, ya que es la relación que existe entre cada uno de los componentes que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, vamos a ver esa partecita de aquí en cuanto, por ejemplo, al tema de las aplicaciones que nosotros tenemos. Dentro de las aplicaciones como tal, podemos tenerlo, por ejemplo, relacionado por el tema de eh, en este caso, agrupados por pequeños así departamentos, grupos, etcétera. Por ejemplo, voy a abrir el que dice de aquí de Australia, ¿no? Estas aplicaciones que están dentro de Australia se clasifican por frontend, backend y la parte de la data, ¿no? Entonces, voy a abrir, por ejemplo, la parte del front que aquí yo tengo. Cuando yo expando el tema del frontend, aquí yo puedo ver cómo está compuesto este grupo, ¿no? Entonces, el grupo de frontend está compuesto por ejemplo, el portal del empleador, el website IBR, una aplicación 1001, Abacus y CRM, ¿no? Ahora, también yo puedo ver cómo estos elementos o cómo estas aplicaciones están compuestas por otros elementos. ¿Cómo así? Entonces, por ejemplo, voy a abrir la parte del website y automáticamente yo puedo ver, ¿no? Que este website está compuesto, ¿no? Por servicios, por departamentos, por otras aplicaciones, por servidores, bases de datos, incluso aquí está el proyecto de ciberseguridad que hace un momento les mencioné, también por personas, entonces puedo ver cómo este website está relacionado con otros elementos, ¿no? Y es sumamente importante ver esta relación, ¿no? Ya que muchas veces no sabemos, ¿no? Con qué departamento tengo que acudir, con qué servidor está soportado, con qué base de datos está trabajando este website. Entonces, como es un mapeo general, ya me brinda la información de cada uno de estos elementos, ¿no? Y si yo abro, por ejemplo, la parte de Abacus que aquí yo tengo, aquí yo puedo ver que hay una intersección, ¿no? Abacus tiene sus propios elementos, en este caso sus propias relaciones, ya sea con la parte de procesos, bases de datos, servidores, otras aplicaciones, capacidades, etcétera. Pero también puedo ver que tanto website como Abacus tienen, en este caso, dos elementos en común. Tanto el tema de la plataforma de Windows, IBR, bueno, en este caso tres, ¿no? IBR y también el departamento de ventas y marketing, ¿no? Entonces puedo ver aquí cómo se interrelaciona poco a poco el tema de mis elementos, ¿no? Y si yo abro cada uno de mis elementos como tal, también puedo ir viendo cómo se interrelacionan cada vez más y más. Entonces, siempre es bueno nosotros tener mapeada el tema de la relación como tal, ¿no? Estos son gráficos autogenerados que ya previamente
en este caso ya cuentan con el tema de la relación y lo podemos ver de esta forma tan representativa que nos ayuda mucho al tema de la toma de decisiones, ¿no? Este es un pequeño ejemplo del tema de las interrelaciones. Entonces, aquí en la parte superior también podemos ver un gran ejemplo del tema de cómo se relacionan los diagramas como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo una vista a la parte del frontend, el backend y cómo se relacionan entre sí cada uno de mis elementos, ¿no? Entonces, es importante tener esa interdependencia como tal, ¿no? Y si yo quiero ver mucho más información, por ejemplo, de una base de datos, tan solamente hago un clic aquí, por ejemplo, y puedo acceder a la información de la base de datos como tal, ¿no? Si yo quiero, puedo volver a esta vista y poder seguir viendo todo el tema de las conexiones que existen, ¿no? Entonces, ese tema de interdependencia y paquetes de trabajo para ver en qué puntos va a llegar a impactar los cambios que yo voy a realizar en el proceso de cuando se ejecuta un proyecto o cuando se implementa un proyecto, ¿no? Entonces, de esta manera puedo ver el tema de las interdependencias, ¿no? Entonces, dicho ello, vamos a pasar al tipo 4, que es bastante importante, que es una comparación o una hoja de ruta donde se hace múltiples arquitecturas, ¿no? Se recuerda, bueno, todos hemos realizado el tema de arquitectura, por ejemplo, ASYS, arquitectura 2B, arquitectura, por ejemplo, de soluciones, arquitectura cuando viene un nuevo proyecto, etcétera, ¿no? Arquitectura de infraestructura. Entonces, siempre es bueno hacer un análisis de múltiples arquitecturas, ya que no solamente existe una arquitectura como tal, sino múltiples arquitecturas dentro de una organización. Entonces, cuando nosotros tenemos múltiples arquitecturas, nos permite modelar el tema de los escenarios, ¿no? Un escenario que evalúe completamente cómo está la arquitectura actual, por ejemplo, y un escenario eh, cuando se implemente un proyecto, por ejemplo, y cómo va a impactar dentro de mi empresa, cómo va a impactar dentro de mi arquitectura. Entonces, podemos ver esos cambios de manera detallada, de manera específica como tal, ¿no? Para la toma de decisiones, ¿no? Ahora, estos escenarios nos permiten comparar, en este caso, arquitecturas optimizadas para diferentes objetivos, ¿no? Ya que en estas vistas de escenario nosotros podemos ver el tema de los KPIs, ¿no? Que son estos indicadores o estas métricas que toda empresa trabaja, ¿no? Puede ser métricas en este caso de costos, desempeño, seguridad, etcétera, ¿no? Puede ser cualquier tipo de métrica que nosotros queramos trabajar y podemos ver el tema de las diferencias, ¿no? Si está optimizado, si no está optimizado, etcétera. Por ejemplo, podemos hacer una arquitectura optimizada frente a una arquitectura, en este caso en crecimiento, una arquitectura inicial, ¿no? Podemos hacer esa comparación como tal y ver qué puntos están diferenciados entre sí para lograr ese objetivo, ¿no? Y bueno, esta hoja de ruta de múltiples arquitecturas nos permite mostrar ciertas compensaciones entre los diferentes beneficios que pueden llegar a existir, ¿no? Entonces, es mejor verlo a través de un ejemplo para que puedan ustedes ver la forma en la cual nosotros administramos el tema de las arquitecturas o los escenarios o múltiples arquitecturas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la arquitectura SIS, la arquitectura actual de cómo se encuentra la empresa, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, una madurez inicial, un costo, en este caso, de 55 millones y, por ejemplo, una viabilidad que nosotros tenemos del 94%. Pero nosotros tenemos que llegar a esta meta o este target, ¿no? Donde ya es, en este caso, un nivel más optimizado, donde nosotros podemos ver el tema de los costos que se ha reducido bastante y el nivel de viabilidad también ha aumentado, ¿no? Pero también lo principal aquí en esta vista es el tema de los gráficos o los diagramas que nosotros podemos mostrar, ya que dentro de estos diagramas, en la parte de la izquierda, podemos ver cómo se encuentra actualmente la empresa, ¿no? Más que nada, el cambio más radical se nota en la parte inferior, en la parte de la infraestructura, donde vemos que es una infraestructura 2B, pero en este caso, una vez que ya se llega al tema de la meta, se pasa a una infraestructura un poco, en este caso, cloud, ¿no? Aquí es on-premise y aquí es cloud. Entonces, ese es un poquito el tema de la diferencia, ¿no? Como tal, ¿no? Y puedo ver el tema del impacto a través de las diferentes líneas que se tienen. Si ustedes notan, aquí hay un pequeño más, donde en este caso significa que se ha agregado nuevos elementos, en este caso estos pequeños elementos que si ustedes pueden ver aquí es que ha habido algún cambio en el tema de sus propiedades
Incluso aquí en la parte de la derecha, ustedes pueden ver que esta arquitectura ha sido aprobada, ¿no? Entonces, de esa manera podemos hacer el tema de una diferenciación de una arquitectura que tiene un nivel de madurez inicial con un nivel de madurez óptimo que se tiene, ¿no? Bien. Y aquí tengo otra vista donde podemos ver también el tema de los KPIs un poco mejor, que es esta de aquí, donde nosotros también hacemos una comparación de la parte de la producción con la parte de el proyecto que aquí nosotros tenemos, ¿no? Entonces esto lo voy a actualizar a ver un momento. Listo. Ujú. Tenemos la parte de la producción y la parte de cómo nosotros podemos ver a partir de un proyecto, en este caso, que está mejorando ciertos elementos, ciertas vistas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una serie de KPIs que nosotros podemos llegar a evaluar, ¿no? Incluso podemos ver el tipo de elemento que nosotros tenemos dentro de nuestra arquitectura, ¿no? Que es bastante, ayuda bastante, ¿no? Cuántos elementos tenemos en un inicio, cuántos elementos podemos llegar a tener al final. Entonces, ayuda bastante este tipo de vistas para ver esta comparación, ¿no? De escenarios como tal, ¿no? Y también aquí en la parte inferior podemos ver la diferencia que existe en cuanto al tema de los diagramas que nosotros hemos estado trabajando. Bien, entonces este es unos pequeños ejemplos de acerca de cómo nosotros manejamos el tema de las hojas de ruta, ¿no? Tanto a alto nivel de la parte ejecutiva para que hagan el tema de la toma de decisiones, como también puede ser a un nivel intermedio, a un nivel en este caso de desarrollo, donde estamos constantemente en desarrollo modelado y podemos tener estas hojas de ruta para tener un mejor entendimiento hacia dónde nos estamos dirigiendo, ¿no? Ujú, perfecto. Entonces, también existe otros, en este caso, tipos del tipo 5, 6, 7 y 8. En este caso, en el tipo 5 es el análisis de valor agregado, que está basado en el tema de las propiedades y clasificación. En uno de los gráficos vimos un diagrama pastel, en este caso, que tenía, por ejemplo, la madurez del proceso o la madurez de la capacidad, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, yo hice un pequeño filtro en el cual pude filtrar todo el tema del dashboard centrándonos solamente en un elemento, ¿no? Entonces, ayuda bastante filtrar con base a las propiedades que nosotros deseemos, ¿no? También tenemos el tema del análisis estadístico. Este análisis estadístico nos ayuda bastante a ver el tema de las atribuciones, cómo se encuentra el tema del metamodelo, cómo se encuentra cada uno de mis componentes, asignación de costos, etcétera. En cuanto al tipo 7, que es el análisis del dominio como tal, más que nada se hace paneles de informe, como hemos visto más que nada en la parte de los escenarios, por ejemplo, estos paneles de informe donde es una combinación de varias vistas, ¿no? Y al momento de que nosotros combinamos una serie de vistas o visualizaciones, podemos ver un gráfico bastante enriquecedor, ya que no solamente vemos, por ejemplo, diagramas, sino también propiedades, podemos ver el tema de un gancho para ver el tema de los tiempos. Entonces, siempre es bueno hacer ese análisis de dominio para que nosotros deseemos analizar diferentes aspectos, ¿no? De la arquitectura que tiene. Y finalmente el tipo 8 que es un análisis multidimensional, que es un análisis un poquito más aleatorio, donde podemos involucrar diferentes elementos que no necesariamente tienen que ser del mismo tipo, sino diferentes tipos que pueden estar interrelacionados o no, para poder también hacer ese análisis multidimensional. Por ejemplo, puede ser un elemento de la parte de negocio, un elemento, en este caso, de la parte de la aplicación, y ver cuál es el impacto que se genera entre ellos, ¿no? Entonces, es un poquito de cómo funciona el tipo 8, un análisis aleatorio multidimensional. Y bien, algunas conclusiones clave de este webinar de hojas de ruta. Primero nosotros tenemos que tener una plataforma para el tema de la hoja de ruta. Podemos ver que Abacus nos ayuda bastante para desarrollar estas hojas de ruta, ¿no? Tenemos diferentes tipos, ¿no? Del tipo uno que hemos visto el mapas de calor, el tipo 2 que es un gráfico, en este caso de Gantt, un diagrama de Gantt que nos muestra el ciclo de vida de los otros componentes o de nuestras conexiones también. En el tipo 3 vamos a ver más que nada el tema de los impactos y las interdependencias que pueden llegar a existir entre los paquetes de trabajo o entre los elementos o los componentes que nosotros tenemos.
Y en cuanto al tipo 4, donde se evalúa múltiples arquitecturas, más que nada es una comparación en cuanto a escenarios, una serie de información. A través de los dashboards podemos ver todo el tema de información correspondiente a cada una de las arquitecturas y hacer un análisis comparativo, podemos sincronizar el tema de las arquitecturas, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los cuatro tipos que nosotros manejamos, ¿no? Ahora, nosotros para crear las hojas de ruta siempre utilizamos estándares para agilizar este proceso que nosotros tenemos, ¿no? Siempre tenemos a la mano análisis operativos como la parte estratégica, ¿no? Tenemos que configurar estos algoritmos sin código que ya mencioné para hacer un análisis operativo de cada una de las actividades que nosotros estamos realizando, o también puede ser un análisis ya un poquito más alto nivel, ¿no? A un KPI, por ejemplo, del tema de las metas, objetivos que nosotros deseemos lograr, podemos a través de los KPIs medir cómo estamos, a través de las métricas, etcétera. Y también tenemos que adaptar el estilo de presentación a la parte de los stakeholders. Esta es una parte sumamente importante, ya que muchas veces, si es que es una parte ejecutiva, no quiere ver la parte técnica, ¿no? Quiere ver, por ejemplo, solamente la parte de los resultados. Entonces, tenemos que adaptar, ver cuáles son las mejores hojas de ruta, en una hoja de ruta a alto nivel, donde solamente muestre el tema de los resultados, información clave que quiere ver la parte ejecutiva. O tal vez puede ser la parte de desarrollo, ¿no? La parte de los interesados, donde ellos tal vez quieren ver de manera más detallada cómo están las actividades, cómo están cada uno de esos proyectos que se está realizando. Entonces, de esa manera puedo ver más granular, un poco más técnico. Entonces, siempre se debe de adaptar ese estilo, no tanto a la parte ejecutiva como una parte de desarrollo que se puede llegar a tener. Y también demostrar el valor empresarial mediante métricas, ¿no? Que eso es sumamente importante a través de los KPIs o a través de las métricas. Nosotros podemos mostrar ese valor empresarial que nosotros podemos generar, ¿no? Entonces, estas son algunas de las conclusiones clave acerca de las hojas de ruta. Bien, muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado este webinar, compartir un poco del conocimiento y la experiencia que tengo acerca de las hojas de ruta. Si tuvieran alguna duda o consulta, encantado de poder responderla.